Buenos días y bienvenidos. Vamos a comenzar. Perdón que estaba teniendo problemas aquí con el archivo, pero yo creo que ya lo solventé. Eh, Habíamos platicado, creo yo, si no mal recuerdo, aspectos básicos sobre las características de los gases, que creo que fue lo último que tocamos en la clase anterior. Me corrigen si es que me equivoco, pero creo que eso es lo que habíamos hecho, ¿verdad? Pero bueno, antes de comenzar la clase, quiero, quiero mencionar bueno, sobre el contenido de desarrollo socioemocional. Esta semana corresponde hablar de la inteligencia emocional y, y bueno, yo solo quiero mencionar respecto a esto que bueno, hay cuatro factores. Hay cuatro factores que cuando se habla de este término, buenos días para los que van entrando, cuando se habla de esto, de inteligencia emocional, tenemos que de tomar en cuenta cuatro factores. Primero, hay que percibir las emociones, tenemos que aprender a percibir esas emociones y luego viene la parte más importante, que sería saber manejar esas emociones, comprender las emociones de los demás y poder también utilizar esas emociones para poder, bueno, de alguna manera sacarles ventaja también, porque a nivel personal, cuando uno se conoce emocionalmente, puede ser la diferencia, básicamente, pero ya en términos de colectividad, viendo ya hacia afuera, tenemos que aprender a percibir esas emociones, comprenderlas sobre todo, aunque no las compartamos, pero comprenderlas en los demás y saber manejarlas, porque, eh, bueno, se hace un poco difícil cuando nosotros no somos capaces de equilibrar nuestras emociones y nos dejamos llevar por esas emociones. Yo de verdad trato de manejar mucho eso, aunque yo creo que ya con el tiempo esto se ha vuelto un poco más práctico, en el sentido que, miren, yo a veces, bueno, tengo una forma de ser que cuando me enojo de verdad, y el enojo me puede durar demasiado tiempo. Entonces, por eso prefiero no enojarme y tratar de canalizar eso, aunque cuando ya me enojo es de forma definitiva. Entonces, por eso yo trato de controlar esa emoción, porque creo que intensifico mucho los sentimientos. Igual me pasa, por poner otro ejemplo, igual me pasa a la hora de reírme. Si yo le doy mucha cabida a la risa, es bien difícil contenerme después. Ya me han dado ataques de risa dando clases, de hecho. Entonces, para mí es complicado, les diré que es complicado. Entonces prefiero mejor, reírme un poquito y no darle mucha cabida, porque si no llega un momento en que ya no puedo volver atrás. Entonces, esa es cuestión de manejar también las emociones, un poco de inteligencia emocional, y que es importante. En este rubro es importante porque acuérdense que ustedes, aunque ahorita están en la escuela y más tarde van a estar en un trabajo, es importante ser hasta cierto punto un poco tolerante con los demás, para con los demás, ¿verdad? Eh, bueno, eso por el lado del contenido socioemocional. Quiero preguntarles que si ya habíamos hablado de esta lámina que estoy proyectando. Me ayudan, porfa, porque con algunas secciones lo puede ser, con otras no. No me acuerdo si con ustedes logramos hablar de las características de los gases, que son estos que están acá. No les puse la lámina, creo. La vez pasada no les puse la lámina, sino que lo discutimos así, leído directamente del material de clase.
Entonces, pero necesito que alguien me confirme si platicamos sobre las características de gases. No, profe, solo estuvimos hablando sobre el proyecto. Solo proyecto fue. Va, chévere, gracias. Entonces, vamos a arrancar aquí. Bueno, si gustan, rotulan, porque según yo habíamos platicado, porque no me acordaba qué secciones habían quedado, avanzadas. Vamos a entrar en la unidad 2, sería en este caso. Sería la unidad 2 y la unidad se llama leyes de los gases ideales y básicamente solo vamos a ver esto, leyes de gases. Entonces para que lo rotulen, para crear allí el inicio de la unidad, para que lo tengan en cuenta. Entonces miren, eh, lo primero que se debe considerar en esta unidad es los términos. A ver, espérense que no me deja utilizar el puntero. No me deja utilizar el puntero. Bueno, entonces tenemos dos términos. El término de gases o gas y el término de vapor. Yo quiero comenzar hoy con 2 minutos de análisis de estos dos términos. Tienen ahí las definiciones. Entonces yo voy a elegir una persona de todos los que están presentes para que me diga su opinión. Bueno, un par de personas para que me digan su opinión acerca de las... Bueno, yo les voy a hacer un par de preguntas acerca de estos dos términos. Así que léanlos bien. Yo les doy un minuto. Un minuto a partir de ahorita y luego nos tomamos un par para analizarlo. Léanlo bien. Lean lo que está ahí. Estoy hablando de la definición de gas y la definición de vapor. Y para que, no, quizás vamos a dar el par de minutos de una sola vez y van analizando de una sola vez lo siguiente. Miren, como hay gas y vapor, quiero que establezcan una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos? ¿Por qué son términos distintos? Entonces, léanlo bien y luego yo les pregunto para ver qué opinan acerca de que por qué no pueden ser la misma cosa. 2 minutos. Vaya, vamos a hacer una cosa. Quiero ver, hay 18 conectados ahorita. Y entonces, vaya, Rebe, necesito un número entre el 1 y el 18. 15. Va, el 15, vamos a ver cómo hay 18, 18, 17, 16, 15. Ángel, ¿está ahí? Ángel. Ahí está, va. ¿Qué es lo que usted ha concluido, Ángel, respecto a los dos términos? Puntualmente sería así como que
¿Por qué se diferencia en dos términos? ¿Por qué gas y vapor y no solo un término? En qué se diferencian o cuál es la condición que usted vio? Vamos a ver, Oscar está perdón, Ángel está desde el chat y vamos a esperar que escriba ahí. Si alguien en todo eso que está escribiendo, en lo que está escribiendo Ángel, su perspectiva, vamos a ver quiénes están colindando ahí. Vamos a ver. Está Ángel, René. Vaya, ya Acá está. estoy. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno. Yo opino que un gas es una sustancia propia y el vapor es una característica de determinada sustancia. Muy bien. El gas es como propio y el vapor es una característica dada. Dice, leemos primero la opinión de Ángel. Ángel dice, yo veo que el vapor existe en estado líquido o sólido. Dice. Puede haber cambiado de fase mientras que el gas ya se encuentra en estado gaseoso. Bueno, solo voy a leer la de Parras de una vez. Dice, yo diría que el vapor es más la forma y el gas es más la consistencia del vapor. Por ejemplo, en una pelota el vapor sería redonda y el gas que es la pelota es de plástico. Vaya, quizá bueno, podría tener de cierta manera alguna relación, pero ambos conceptos, tanto el gas como el vapor, pueden estar vinculados con la consistencia, ya, porque estamos hablando del prácticamente el mismo estado. Nos vamos a basar en la última parte que escribió Ángel, porque Ángel dice que el vapor puede estar en estado líquido o sólido y que se puede cambiar de fase, mientras que el gas ya se encuentra en estado gaseoso. Vamos a ver si logramos localizar una opinión más antes de dar la conclusión, aunque lo de Ángel ya es definitivamente como lo que debe ser, pero no sé. Si alguien quiere engranar mejor esto, así platicado, si alguien se anima. No se van a pelear. Así como dice Ángel, el vapor es una fase gaseosa que dependiendo de las temperaturas y el ambiente puede cambiar. Y el gas es ya como que está, o sea, normal, es un gas, no necesita cambio de temperatura. Perfecto. Entonces, los gases son como tal sustancias que los gases son sustancias que a temperatura o a condiciones normales, temperatura y presiones normales, siempre van a permanecer en ese estado, en el estado gaseoso, y por eso son gases. De hecho, si se fijan, los gases tienen como espectro bastante amplios de tolerancia de cambio de estado. Es decir, el oxígeno, que sea oxígeno, bueno, incluyendo todo el aire, no solo el oxígeno, pero digamos el aire, pues, se encuentra en estado gaseoso. Ahí va oxígeno, nitrógeno, metano, de todo un poco, hasta contaminantes, pero todos son gaseosos. Incluso va el vapor del agua, pero no vamos a meter al vapor del agua aquí, solo a los que son meramente gases. Entonces, estos gases que componen al aire, bueno, la mayoría que son gases, si nosotros nos trasladamos tanto al cono norte o al cono sur, miren, el mouse se está poniendo loco porque me está moviendo si nos trasladamos al cono norte o al cono sur,
la temperatura se va a ver modificada muy drásticamente si lo comparamos con los trópicos. Entonces, desciende, hay lugares donde puede descender la temperatura a valores bajo cero, bajo cero en la escala Celsius. Sin embargo, el aire se mantiene gaseoso. Entonces estamos hablando de un espectro de tolerancia al cambio muy amplia. Entonces, básicamente, ¿qué eso sería? Porque si estamos hablando ya de vapor, el vapor es una sustancia que se encuentra en cualquier fase, en líquido o en gaseoso. No importa en cuáles de las dos fases, pero nunca va a estar en estado gaseoso. Entonces, si partimos desde esa perspectiva, podemos decir que el vapor sí se manifiesta en forma gaseosa también, o sea, se ve como un gas, pero es una condición provocada por calentamiento, porque puede ser por la temperatura, pero también podría ser por efecto de la presión. Yo con presión puedo volver gas un líquido. O incluso puedo cambiarle también su estado a la inversa. O sea, un gas lo puedo volver líquido con presión también. Entonces, eso es lo que sucede, que el vapor se va a formar por una condición cambiante en el entorno. Y en este caso, el espectro de tolerancia del cambio de fase no es tan amplio como el de un gas. Entonces, ahí tenemos el caso típico del agua, que sería que la calentamos un poco y entonces va a pasar de estado líquido a estado gaseoso y lo conocemos como vapor de agua. Entonces, en tal caso, no debemos hacer una generalización de términos. En este caso, no le vamos a decir gas al vapor de agua, porque sí se encuentra en estado gaseoso, pero momentáneamente, mientras le duran las condicionantes que les hemos puesto. Y en cambio los gases no van a tener la condicionante de presión y temperatura, al menos no en rangos enteramente normales. Así que siempre hagamos la diferenciación, o es un gas o es vapor. Bueno, aquí tenemos un listado de gases. Estos son elementos, aunque técnicamente son compuestos los primeros, si se fijan. Están en su forma diatómica, pero se asumen como elementos porque ellos no pueden sobrevivir así solitos en la naturaleza. Tienen que vincularse, tienen que vincularse siempre entre ellos mismos. Estos que están acá son los gases nobles, que ellos no necesitan la combinación como tal. Y pues aquí sí ya hay compuestos como tales, que todos también son gaseosos, pero a condiciones normales, no es con una condición provocada. Perfecto. Aquí hay unas características, las características de los gases, que esto lo van a cumplir todas las partículas que se encuentren en esta fase. Nosotros tenemos 3 estados básicos de la materia, aunque en realidad son 5, porque ahí le tenemos que agregar el estado plasmático y el cubo cuántico, pero bueno, son estados que aparentemente no forman parte de nuestro entorno natural, al menos no bajo condiciones normales. Entonces solo nos vamos a basar en las tres fases que conocemos: sólido, líquido, gaseoso, y de esas 3 fases la menos estable es la gaseosa. Entonces, ¿por qué? Porque hay movimiento de partículas, hay desplazamiento de partículas, y esto es lo que provoca la mayoría de características que tienen los gases. Entonces, vean, las partículas de gas se van a estar moviendo con libertad, a diferencia del sólido, que van a estar lo menos movible posible. Aquí hay una libertad de movimiento. Miren, yo no sé qué le pasa a esta cosa. Permítanme. Vaya. Bueno, estamos diciendo que
las partículas de gas se van a estar moviendo con total libertad. Para tranquilidad de los que están viendo la lámina, esta información es la misma que les he dejado por escrito en la separata de gases ideales, que está alojada en la plataforma, está en el Drive. Se la subí nuevamente esta semana para que siempre sepan que esa es la misma separata, así que no se preocupen, que esta información está ahí. A ver, entonces, lo que tratan las partículas gaseosas es de separarse lo más que puedan entre ellas, y eso habla de la primera característica: se separan. Esa separación provoca que adopten la forma del material que los contiene. Entonces, si esto es si esto es cilíndrico, va a generar una forma cilíndrica. Si esto es rectangular, o si es triangular, va a generar ese tipo de formas. Entonces, las partículas o los movimientos propios de la partícula van a estar dados en función de esa separación, y esa separación y ese movimiento caótico que tienen van a provocar que ocupen todo el espacio disponible. Siempre van a actuar como estructuras independientes. Entonces, que esta partícula no quiere estar vinculada o relacionada directamente con esta otra, por ejemplo. Entonces van a estarse moviendo en lugares distintos, y eso les da cierta independencia. La compresibilidad es una característica que creo que vieron ustedes en fluidos, en física. Entonces, la compresibilidad tiene que ver con disminuir el volumen por medio de la presión. O sea, imagínense que yo tengo un émbolo en la parte superior aquí, un émbolo en la parte superior de este rectángulo, en la parte de la tapa, y entonces yo genero presión desde aquí, desde arriba, y empiezo a reducir el espacio disponible de todas las partículas. Entonces, si este émbolo, que tiene un grosor específico, digamos, empiece a bajar, y yo lo logro poner hasta este nivel, digamos, entonces el émbolo llega hasta aquí. ¿Qué va a pasar? Que todas las partículas atrapadas en en este recipiente, que originalmente llegaba hasta aquí, tenía todo este volumen, ahora está reducido a la mitad. ¿Qué pasa? Que las partículas, todas las demás partículas, tienen que quedar, como no pueden salir a otro lado, van a quedar atrapadas en la mitad del espacio que tenían. Entonces van a estar más unidas, pero siempre van a seguir moviéndose. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que entre menos espacio tengan, más rápido van a ser los movimientos de las partículas. Entonces, ese movimiento de partículas va a provocar también otro fenómeno que ya lo vamos a ver dentro de este listado. Entonces, como están mezcladas uniformemente, estos golpecitos que dan en las paredes del recipiente que los contiene repetidamente, y entre menos espacio disponible haya, van a ser golpes más repetitivos. Entonces, eso va a provocar este fenómeno que está aquí, aquí abajo en este último punto, que como todos esos choques son los responsables de generar el fenómeno de presión. O sea, los golpecitos que se están generando repetidamente hacia los extremos del recipiente, entonces eso va a provocar que, por un lado afuera está la presión atmosférica golpeando hacia adentro, y allá dentro del recipiente las moléculas de gas que están golpeando hacia afuera. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener mucha más presión en cuanto más partículas de gas hayan por área disponible. Así como en una llanta, por ejemplo, una llanta cuando está un poco falta de aire, la pueden apretar y se puede deformar un poco. Entonces se deforma
porque la cantidad de choques o de rebotes de las partículas de adentro hacia afuera no son muchas. Entonces la fuerza que usted está ejerciendo es mucho mayor que la que están ejerciendo las partículas por el lado de adentro. Pero si yo le pongo más gas bueno, en este caso más aire a las llantas, entonces el extra de partículas que yo estoy agregando allí y que el volumen se está manteniendo constante, va a provocar que hayan más choques. Entonces cuando tiene suficiente aire la llanta, usted, aunque quiera hacer presión para deformar esa llanta, no lo va a lograr porque las partículas son tantas que están golpeando repetidamente que hacen la respuesta contraria a la fuerza que usted quiere hacer. Entonces esa presión es la que no va a dejar que usted deforme la llantita. Entonces, volviendo a la secuencia del listado, hay que tomar en cuenta, esto creo que ya lo sabían, que las densidades de los gases siempre van a ser menores que un sólido y que un líquido. Siempre los gases tienden a irse a la superficie, siempre va a ser así. Por gracia de Dios, los gases son incoloros, no se pueden ver, y bueno, algunos tendrán bueno, aquí habría que agregar incluso la forma gaseosa del azufre también, que se puede ver, porque es visible, porque tienen un color distinto, pero de ahí los demás gases no se pueden observar, como les digo, gracias a Dios, porque las flatulencias dejarían en evidencia cualquiera, porque imagínense un gasecito que fuera amarillo o verde saliendo del entorno, el área circundante suya, lo delataría rápido que usted ha sido el culpable de eso. Entonces, gracias a Dios que no son visibles. Y lo último, que esto sí es importante, aquí hay un término que puede parecer con un significado distinto. Esta palabrita que está acá, ven, como hemos estado hablando del movimiento de partículas y que están cambiando constantemente de dirección, en cada choque van cambiando de dirección, a veces van hacia arriba, a veces van hacia abajo, izquierda, derecha. Entonces las colisiones que se generan en este entorno son rápidas y elásticas. ¿Qué quiere decir que son rápidas y elásticas? Bueno, rápido ya hablamos, entre menos espacio tengan, más rápido van a ir, entre más espacio tengan, van a ir más lento. Pero este término de elástico, sí pónganle mucho cuidado, porque aparentemente elástico quiere decir que se deforma, que se estira. Cualquier sinónimo de esos le podría dar el significado, pero en realidad la palabra elástica quiere decir a este nivel molecular que no pierde su forma, no pierde su energía al rebotar. Entonces cuando ustedes tienen una pelotita con esas con las que juegan jacks, por ejemplo, que son una gomita bien rebotona, ustedes la estrellan contra el piso o contra las paredes y empiezan a rebotar pues locamente. Entonces, pero llega un momento en que la velocidad va a empezar a disminuir cada vez más, hasta que toda esa energía cinética se convierte en energía estática y la pelotita va a quedar pues en reposo en algún lugar y va a dejar de rebotar. Eso no sucede con las partículas de gas. Las moléculas de gas van a estar rebotando, a veces más rápido, a veces más lento, dependiendo del volumen, del volumen que tienen permitido, y cada choque implica la mantención de su energía cinética, o sea, no van a perder energía cuando rebotan, siempre van a tener esa velocidad. Eso quiere decir que las partículas de gas jamás se van a detener, siempre van a estar en continuo movimiento, a no ser que nosotros modifiquemos esas condiciones, pero en función de un cambio de estado. Pero de lo contrario, las partículas no van a perder jamás energía. No sé si hay preguntas hasta aquí.
de lo que hemos platicado. Perdón por los cambios automáticos que está generando esto. Esto no está configurado para que cambie solo. No sé qué es lo que le está pasando a la presentación. Yo no sé si es algún corto que ha generado el mouse o qué. Pero bueno, hasta aquí hago la primera pausa. No sé si tienen preguntas. Bueno, creo que no. Démosle pues. A ver. Sí, yo creo que estoy teniendo un problema con... Yo creo que me está secuestrando Voy a hacer otra pausa. Bueno, respecto a los gases, a las leyes de gases, vamos a analizar estas leyes que están enlistadas acá. Creo que en el material no les agregué la ley de Dalton porque tiene que ver con las presiones parciales, o sea, no es una condición así como que tan complicada, porque de hecho la presión total la podemos estudiar a partir de la ecuación general de gases, pero estas son como presiones más pequeñas que está generando cada gas, que luego se combinan en una sola para generar la presión total del recipiente, si es que en el caso hubiesen más gases involucrados en el sistema. Entonces tenemos a partir de la ley de Boyle-Mariotte, que es la más antigua, pasamos por la ley de Charles, y esta que, dependiendo de la literatura que ustedes se encuentren o busquen, pueden encontrar esta ley como una sola. Esto que está acá como ley de Gay-Lussac, y perdón, la puse al revés, espérame, me fui hasta abajo. La ley de Charles con la ley de Lussac, esta que está acá. En alguna literatura la toman como una sola y le ponen ley de Charles y Gay-Lussac 1 y ley de Charles y Gay-Lussac 2. Nosotros las vamos a separar, por eso las hemos puesto independientes. Una es la ley de Charles, que va a tener un involucramiento de términos y variables distintas a la de Lussac. Sí se parecen un poco, pero hay una diferencia que va a generar el cambio de nombre acá. Luego la ley de Avogadro, que tiene que ver con la cantidad de partículas respecto a una cierta cantidad de volumen. La ley combinada, que aplica estas leyes de acá. La ley combinada aplica estas tres que están acá, las tres primeras. Entonces sale la ley combinada, que sería esta que está acá. Ya, esa sería. Y esta también puede tener otro nombre, ley combinada, o se llama también ley de cambios triples. Cualquiera de los dos nombres es válido para este tipo de ley. Y la ley de Dalton, que tiene que ver con presiones parciales, les decía. Y por último, la ecuación general de los gases ideales, que aquí conglomera. O sea, si nosotros tenemos una ley combinada al principio, que es la unión de tres leyes, la ecuación general está uniendo todas las leyes. Ahí se consideran todas las variables posibles. Entonces, ese es el trabajo que nos espera en esta unidad. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a separar los contenidos en dos fases. La primera fase sería la parte teórica, que es lo que estamos analizando ahorita, y luego nos vamos a dedicar a la parte práctica, que sería la aplicación como tal de las leyes de gases en condiciones en condiciones de algunos compuestos, y vamos a hacer algunas comparativas en cuanto al comportamiento. Entonces, vamos a empezar a ver las leyes.
Primero empezamos con la ley de Boyle y Mariotte. Son estos dos maestros que ustedes están viendo ahí. Ahí están las fotografías. Ellos trabajaron en forma conjunta para poder aplicar la ley, para poderla crear. En este caso quiero que vayan observando que vamos a tener siempre dos variables. Lo voy a anotar por aquí. Vamos a tener dos variables y vamos a tener dos constantes. En cada ley va a ser así, al menos en las primeras tres leyes va a ser así: dos variables y dos constantes. Entonces, para este caso, lo que tenemos que ir haciendo es identificando cuáles van a ser variables y cuáles van a ser constantes, y así podemos identificar cada ley. El enunciado de la ley de Boyle-Mariotte dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta. En este caso, cuando me enuncian la ley, me están hablando de volumen y presión, y tienen una relación. La relación es inversamente proporcional a la cantidad de volumen, es inversamente proporcional a la presión soportada. Eso quiere decir que si yo tengo estos dos términos acá en el enunciado, esas van a ser mis variables, o sea, son los valores que van a estar cambiando. Y aunque no se menciona en la ley como tal, pero es lo correcto, o debería de ser lo correcto, siempre y cuando la temperatura y la cantidad de moles o cantidad de materia, si usted prefiere, siempre y cuando la temperatura y la cantidad de materia permanezcan constantes, ¿ya? Si estos dos términos permanecen constantes, mientras que estos dos varían, entonces estamos ante la ley de Boyle-Mariotte. Eso quiere decir que, si se fijan, es una relación inversamente proporcional, porque en la medida que una va aumentando, la otra va disminuyendo. Y lo podemos ver mejor acá. Esto es lo que les planteaba yo al principio cuando estábamos viendo las características, que lo que podemos hacer nosotros, tomando en cuenta que tenemos un émbolo para modificar el volumen, podemos hacer una presión hacia adentro y reducir el volumen. Vean que si tenemos un volumen inicial, que este sería nuestro volumen inicial en este frasco, las partículas están a sus anchas, en su máximo esplendor en cuanto al espacio, y están pues tranquilamente. Eso quiere decir que el volumen aumenta, pero la presión, si se fijan, es una presión pequeña. Presión pequeña, sinónimo de volumen grande. Son inversamente proporcionales. ¿Qué pasa si yo modifico la presión y ahora la duplico? Tenía una atmósfera de presión, ahora tengo 2 atmósferas de presión, duplico la presión, entonces el volumen se reduce. A mayor presión, menor volumen. Imagínense que aquí ya tengo 4 atmósferas de presión, el volumen todavía disminuye mucho más. Aquí el movimiento de partículas es todavía más acelerado. Entonces, en la medida que yo vaya aumentando la presión, lo que voy a esperar cada vez que aumente la presión es que disminuya el volumen. O sea, cada vez que paso a la siguiente fase o a la siguiente condición, el volumen va a tener una disminución, y esa disminución va a estar dada en función del aumento de la presión. La presión aumenta, el volumen disminuye. El volumen aumenta, entonces la presión es la que disminuye. Siempre y cuando esta ley se va a dar cuando la temperatura y la cantidad de moles permanezca constante. O sea que esas van a ser mis condicionantes. Si esos dos factores permanecen constantes, entonces los otros dos factores se van a comportar como variables, pero en una relación inversamente proporcional. Preguntas aquí con la primera ley. Estamos haciendo el planteamiento teórico nada más. No vamos a hacer ningún tipo de ejercicios o de cálculos. Esta es la fórmula, esta es la relación nada más, condicionante de lo que acabamos de leer. Ya, volumen y presión inversamente proporcionales.
¿No hay preguntas? Chévere, sigamos entonces. Vamos a revisar las condicionantes, como les digo. Aquí podemos observar mejor en estas dos gráficas cómo es que se relacionan tanto la presión como el volumen. A medida que la presión va en bajada, el volumen va en aumento. Yo genero menos presión, pues el volumen tendrá que aumentar. En el caso que yo tenga un volumen muy pequeño, como en este punto, vean, tengo un volumen pequeño porque o debido a que la presión es alta. Alta presión, sinónimo de volumen pequeño. Pero la condición podría ser al contrario. En la parte más baja de esta gráfica tenemos un volumen un poco más prominente debido a que la presión es baja. Entonces siempre va a actuar de la misma manera. Chévere, vamos a la ley de Charles. Esta ley de Charles tiene que ver con la vinculan mucho con los globos aerostáticos. Quizá haciendo una retrospectiva aquí, porque no la consideramos aquí. Algunos ejemplos podría ser en función de la presión y el volumen, ¿cómo se llama? Las prensitas hidráulicas, siempre y cuando consideremos el hecho de que la temperatura y la cantidad de gas permanezcan constantes. Porque, por ejemplo, en la aplicación de frenos está considerada parte de esta ley, aunque en ese caso ya son fluidos, eso es un líquido, pero fíjense que cuando los fluidos de freno ya empiezan a vencerse porque tienen fecha de caducidad, ya se empiezan a llenar de partículas de gases también, y el problema es que como estamos considerando una propiedad que se llama compresibilidad, o sea, yo puedo comprimir el volumen en un gas, pero no en un líquido. Entonces el fluido de frenos es un líquido, pero ya cuando empieza a desgastarse con el tiempo, puede llenarse de algunas partículas gaseosas, y esas partículas gaseosas sí pueden comprimirse. Entonces ahí pueden haber problemas cuando ya es demasiado viejo el fluido, que pueden modificar el volumen ya en funcionamiento. Pues vamos a la de Charles, que es una ley que involucra los globos aerostáticos, que es el ejemplo típico. Entonces veamos, dice el enunciado: el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, a presión y cantidad de materias constantes. Identifiquemos, acuérdense, debemos tener dos variables y dos constantes. Las variables están dentro del enunciado. En este caso vamos a analizar volumen y temperatura. A partir de aquí vamos a generar un punto de control en el que ustedes, ya por compromiso propio, tienen que recordar lo siguiente: cada vez que vayan a utilizar temperatura en las leyes de gases, siempre, por favor, la van a utilizar como dice el enunciado, van a utilizar temperatura absoluta. O sea, que la escala de medición de temperatura, siempre que tengamos un vínculo de ejercicios de gases ideales, tendrá que ser en Kelvin. Entonces la escala estará en Kelvin. Me dieron Celsius, que la convierto a Kelvin. Me dieron Fahrenheit, aunque no lo voy a hacer, pero le dieron Fahrenheit, hay que pasarlo a Kelvin. No podemos utilizar una escala diferente a la Kelvin. Hay que hacerlo así, por favor. Entonces, no es un aspecto que vamos a estar recordando. Bueno, sí lo vamos a recordar un par de veces quizá, pero no es una cuestión en la que vamos a estar insistiendo, porque desde ahorita les estoy diciendo yo, ahora que ya sale la temperatura como parte de una variable, siempre tiene que ser en Kelvin. Y en este caso, en esta segunda ley, la presión
y el número de moles van a ser los constantes. Si se fijan, hubo un intercambio. La presión en la ley anterior era parte de las variables, ahora es una constante. Pero la temperatura en la ley de Boyle era una constante, ahora es una variable. Las variables son temperatura y volumen. Entonces, esta relación de volumen y temperatura van a ser directamente proporcionales. Veamos. Vean ustedes el simulador. Ese simulador que están observando ahí tiene una íntima relación temperatura con volumen. Noten ustedes aquí, la presión se mantiene constante, ¿ya? La presión está constante acá. 1.5 atmósferas y no se mueve de ahí, ¿ya? Esa es la condicionante 1. Siguiente, el número de moles. Aquí hay un dispositivo que se encarga de proveer la cantidad de partículas gaseosas. Si se fijan, aquí no hay introducción de más partículas o que haya una salida de partículas. Se mantiene, la concentración es la misma, o más bien la cantidad de partículas es la misma, el número de moles, pero por su parte, vean, la temperatura está aumentando. Pasamos de 250 Kelvin a llegarlo a un techo de 450. Entonces, en la medida que va aumentando la temperatura, si se fijan, aumenta de manera simultánea el volumen también, porque como la presión se mantiene constante, el volumen tiene que aumentar. Entonces, al mismo tiempo que la temperatura aumenta el volumen, y podemos observarlo aquí en la simulación de esta gráfica, que es directamente proporcional también. Entonces, esa es la característica principal de Charles. Usamos temperatura para cambiar, para aumentar el volumen, en este caso del sistema, ¿verdad? Siempre y cuando esto va a ser funcional, siempre y cuando la presión sea constante y el número de moles también sea constante. Esas dos variantes son las que hay que cuidar. Aquí tenemos una representación gráfica también de la ley de Charles. Tiene que ver con lo que acabamos de hablar otra vez. El volumen, si se fijan aquí, aumenta respecto al de acá, pero la razón es porque ha aumentado la temperatura. O sea, partimos nosotros de una temperatura más baja, aunque aquí la gráfica lo está representando como Celsius. Acuérdense que nosotros, a la hora de trabajarlo ya en un ejercicio como tal, no es factible una temperatura en Celsius, sino que tenemos que pasarlo a una temperatura en Kelvin. Entonces, partimos de esta temperatura. Vean ustedes que a una temperatura de unos menos 70 quizás por ahí, tenemos un volumen de 20 centímetros cúbicos, 20 ml. Entonces, cuando aumentamos nosotros la temperatura a un poco más de... bueno, que está en Celsius aquí, que habíamos dicho que la gráfica está en Celsius, aumentamos a un poco más de 100 la temperatura, entonces obtenemos nosotros un volumen mayor. Entonces, técnicamente, esto va a favorecer al aumento de volumen, debido a que la temperatura está subiendo o está aumentando, ¿ya? Entonces, si se fijan, se hace una comparativa, temperatura sube, por tanto, el volumen también subió, vean, ¿sí? Si comparamos el volumen, que aquí está representado así como muy descriptivo, pero lo que nos va a interesar es los puntos de control, o sea, a qué temperatura obtuvo cierto volumen, por ejemplo, ¿ya? Entonces, básicamente sería como la relación. Otro dato que nos va a servir más adelante también para que lo vayan tomando en cuenta es que
Cuando vayamos a relacionar el número de moles, este factor de conversión nos va a ayudar. Un mol podemos considerarlo como aproximadamente 22.4 litros. Entonces, esto siempre y cuando se encuentre bajo condiciones normales de presión y temperatura. ¿Ya? Vamos a la siguiente ley. Bueno, no sé si hay preguntas. Ahorita ya no les pregunté. Ustedes me dirán. Bueno, creo que no. Vamos a la ley de Lusac. Vean, aquí vamos a hacer el primer parámetro de comparación entre la ley anterior, que era la de Charles, y la que estamos viendo ahorita, que es la de Lusac. Lusac dice que la presión de gas es directa, otra vez es directamente proporcional, igual que la de Charles. Por eso se parecen y por eso la ponen en una sola. Aquí se relaciona la presión y la temperatura, siempre y cuando el volumen y el número de moles sean constantes. ¿Cuáles son las variables? Las variables van a ser presión y temperatura. Entonces quiero que vean la primera comparación, que en este caso sería la temperatura. Si regresamos a Charles, ahí estaba muy lejos. Si regresamos a Charles, si se fijan, teníamos temperatura aquí. Temperatura y volumen. Si nos vamos a Lusac, tenemos otra vez temperatura, pero hay una diferencia en una de las variables, es presión. En la de Charles era temperatura y volumen. Ahora el volumen sigue estando presente, sí, pero ahora el volumen es una constante, ya, es una constante. Entonces, ahora lo que nos interesan como factores variables es la presión y la temperatura, pero siempre va a ser directamente proporcional. Entonces eso quiere decir que en la medida que la temperatura vaya aumentando, ahora quien se va a influenciar es el factor presión. La presión va a aumentar en la medida en que la temperatura también vaya aumentando. Eso es lo que importa en esta ley. Fíjense que la condicionante es un poco distinta. En la simulación anterior, el volumen cambiaba de volumen debido a que la presión debido a que la temperatura se estaba modificando, pero la presión se mantenía constante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Fíjense, en las condiciones aquí, a la izquierda y derecha, aquí tenemos un balón volumétrico con hielo. Eso implica una baja en la temperatura. Y aquí tenemos agua en punto de ebullición. Entonces quiere decir que aquí hay una temperatura menor. Aquí esto es una temperatura menor. Y va a ser una temperatura mayor. No puedo hacer el 0. Ahí me quedó mejor Entonces aquí hay una temperatura menor, una temperatura baja, y esta es una temperatura alta. ¿Qué es lo que sucede? Que como estamos jugando con temperatura, el aumento en la temperatura va a provocar una de dos cosas, o aumento de volumen o aumento de presión. En la ley de Charles aumenta el volumen porque la presión se mantiene controlada. ¿Qué pasa aquí? Aquí, si se fijan, las presiones son las que se van a modificar. Tengo yo inicialmente en una temperatura baja una presión de 1 atmósfera, pero cuando la temperatura sube, la presión se modifica a 1.37 atmósferas. ¿Qué pasó? Aumentó la presión debido al cambio de temperatura, un aumento de temperatura. ¿Y por qué aumentó la presión en este caso? Fácil, porque ahora el recipiente que tengo como sistema donde está encerrado el gas no se puede modificar. O sea, el volumen es fijo. Y entonces, al tener volumen fijo, lo voy a considerar como volumen constante.
y como no hay escape de partículas de gas tampoco, entonces el número de moles se mantiene constante, el volumen es constante. Entonces, si la temperatura está cambiando, el único que puede cambiar aquí es la presión. Y entonces ya tenemos nosotros en el comportamiento de la ley, sería la relación entre voy aumentando la temperatura, entre más la voy aumentando, ¿qué es lo que va a pasar con la presión? La presión también va a ir aumentando, ¿ya? Entonces no es lo mismo tener la presión X aquí que la presión X sub 1 acá. Entonces esta X sub 1 va a ser una presión mayor que la presión X que tengo acá. Entonces, pero la condicionante aquí sería el volumen fijo que tiene el recipiente que contiene el gas. Vamos a la ley de Avogadro. Creo que me queda tiempo. Sí queda tiempo. Vean, Avogadro, aparte de guapo, hizo bastantes aportes a la química moderna. Entre otras, ya hemos platicado el número de Avogadro, que nadie le creía, y que en una cantidad de gas, pues siempre va a haber un volumen más o menos constante que contiene ese número mágico de partículas. Pues entonces Avogadro también propuso una relación en cuanto a los gases y el comportamiento en cuanto a ellos, y es que el volumen que ocupa un gas cuando la condicionante es presión y temperatura constantes va a ser proporcional al número de partículas, o sea, la cantidad de moles. Entonces, aquí tenemos otra vez una ¿cómo se llama? Una relación directamente proporcional, solo que ahora va entre volumen y número de partículas. Sería aquí. Pero déjenme aclararles algo. Este es el enunciado oficial. Volumen, donde se involucra volumen con el número de moles. ¿Sí? Pero fíjense que esta ley tiene una peculiaridad. Que el volumen, que es el factor, uno de los dos factores variables, puede intercambiarse con la presión. Entonces la ley puede involucrar también la presión variable, modifica en función de la cantidad de número de moles. O sea que ese volumen puede ser intercambiable con la presión, pero ¿qué pasa? Si yo en lugar de volumen aquí digo presión, tengo que colocar el volumen como un factor constante, ¿ya? Pero sí podría darse el caso en el que la ley haga esa modificación. Aunque lo normal es que sea volumen analizado en función del número de moles. Y entonces, entre mayor volumen haya, es porque hay más número de moles, que sería un tanto predecible. Si lo ven desde esa perspectiva, es un poco predecible. O sea, si le pongo más gas, pues va a tener que haber más volumen. Pero eso sí, siempre y cuando la temperatura y la presión se mantengan constantes. Porque si ya hablamos de que obviamente el volumen va a aumentar si la cantidad de gas aumenta, pero si la presión se modifica, ya no se cumpliría la ley. Entonces siempre recuerden dos factores que van a ser variables y otros dos constantes, si no se va a desquebrajar la ley. Entonces más o menos funciona así, miren. Como les digo, es predecible porque si yo tengo una cierta cantidad de reactantes, el reactivo 1 con el reactivo 2, si yo genero la aplicación de una reacción química en este caso, al final yo voy a tener esa sumatoria en partículas, en producto obviamente, convertido en producto, pero prácticamente siempre se va a mantener la
las proporciones, o sea, yo ocupo un volumen de la sustancia 1 y un volumen de la sustancia 2, pues voy a tener al final dos volúmenes de la sustancia 3, pero que se considera proporcional en función de las cantidades que tenía al inicio. Como les digo, es hasta cierto punto un poco predecible la ley, pero que son necesarios a veces en algunos cálculos para determinar concentraciones. De hecho, para determinar concentraciones para intuir o generar marchas de laboratorio para crear algunas sustancias también, que es necesario que sean lo más cercanas a la realidad posible, porque por ejemplo en la química farmacéutica no podemos estar especulando demasiado, tienen que ser las cantidades exactas para poder producir un fármaco, por ejemplo. Bueno, tenemos 10:40, 45. Les voy a dar yo 15 minutos, 10 minutos. Quiero ver. Para el trabajo en clase. Vamos a hacer trabajo en clase ahorita. Entonces, esta sería como la ley que involucra por primera vez la cantidad de sustancia que hay involucrada. Si hacemos un recorrido, la ley de Boyle, la de Charles y la de Lewis son tres leyes que de manera directa le están diciendo a usted, estas leyes funcionan siempre y cuando la cantidad de gas no cambie. Y ahí venimos bien. Pero viene la cuarta ley, que es la de Avogadro, y nos dice, esta ley funciona siempre y cuando la cantidad de gas pueda ser modificable. Puedo agregar, puedo quitar. Entonces, por eso existe la cuarta ley, que sería la ley de Avogadro. Ahora bien, debido a que se analizaron algunos fenómenos dentro del entorno físico-químico, se dieron cuenta que las leyes que estaban propuestas hasta el momento, que eran Boyle, Charles, Lewis y Avogadro, quedaban limitadas porque algunas condiciones de fenómenos involucraban un factor extra. Entonces ya se quebrantaba el hecho de tener dos variables y dos constantes. Y entonces allí fue donde hubo necesidad de seguir pensando y creando la manera en entender algunos fenómenos que no daban abasto con las leyes hasta ese momento. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues combinar las leyes que ya se tenían, y por eso sale la ley combinada o la ley de cambios triples, que aquí van a tener que centrarse fenómenos, como les decía, que ya impliquen tres variables y una sola constante. Vean que aquí las leyes que combinamos es la de Boyle, la de Charles y la de Lewis. Entonces combinamos estas tres leyes y sale una más, porque el problema es que, bueno, si se fijan, la presión es una variable que la considera Boyle, pero que también la considera Lewis, la presión. Entonces ahí tomamos en cuenta el primer factor, el primer parámetro, presión, para la ley combinada. ¿Cuál es el siguiente factor combinatorio que se relaciona con otra ley? El volumen lo considera Boyle también, pero también lo considera Charles. Entonces dice, metámoslo también como parte de la fórmula. Y ahí está el volumen. Presión y volumen involucra tanto a Lewis como a Charles. El volumen a Boyle y a Charles. Y la presión a Lewis y a Boyle. Ya las tenemos ahí. Pero resulta que a veces en combinación de presión y volumen también se veía involucrado un tercer factor, que sería la temperatura. Esta temperatura, que también
está presente como variable en la ley de Charles. Entonces, si en la ley de Lusac y Charles estaba la temperatura, pues había que considerarla. Y por eso, en la ley combinada, lo que sucede es que ya no tenemos nada más 2 variables, sino que vamos a tener 3 variables. Y por eso se llama cambios triples, o ley combinada, porque sale de las 3 leyes. Entonces, si hacemos una nueva. Esta sí ya la tenemos como fórmula aquí. Entonces siempre la vamos a trabajar de esta manera. No tiene un representante como tal, igual que las otras, porque este fue el producto de combinación de las leyes que ya existían. Entonces es una invención extra en función de la necesidad de poder analizar, como les digo, algunos fenómenos que tenían ya involucrados tres variables y ya no solo 2. Ahora, con la ley de Dalton, que quizá la más antigua, pero que la hemos dejado en penúltimo lugar, es porque tiene bastante relación con la ley general. La ley general porque utiliza la presión absoluta en su estructura. Entonces, o la presión total, mejor dicho, de un sistema. Entonces, la ley de Dalton solo implicaba ¿cómo se llama? El cálculo de las presiones de los gases, y él descubrió que si podía generar o encontrar las presiones por individual, luego esto se convertiría en la presión total de un sistema. Entonces la presión no es más que el involucramiento de todas las presiones individuales de los gases que actúan por separado. Entonces la ley de Dalton solo implica una mera sumatoria de presiones por individual. ¿Para qué nos va a servir la ley de Dalton? Bueno, sobre todo sirve para hacer el proceso inverso, es decir, a mí regularmente lo que me dan de información en un ejercicio regularmente es la presión total de un sistema. Pero en esa presión total posiblemente vayan 2 o 3 gases o más. Entonces, pero yo lo que quiero saber es cuánta presión genera uno de esos gases que están ahí adentro. Entonces, hacemos el proceso inverso para averiguar la presión de uno solo de los que estén ahí. Entonces, para eso sirve la ley de Dalton. Entonces, es una ley bastante simple porque solo involucra un término o un solo factor, que sería presión, y no nos salimos de la presión. Pero como les digo, ya en términos analíticos nos va a servir para averiguar la presión de un gas en particular que se encuentra dentro de un sistema. Eso quiere decir que la presión yo la puedo encontrar, la presión total la puedo encontrar con cualquier ley que involucre ese factor. Ya puede ser la ley de Boyle, que implica presión, puede ser la ley de Lusac, que también implica presión, e incluso puede ser la de Avogadro, que también puede implicar presión. La ley general también, pero luego que ya obtuve esa presión total, yo puedo hacer el análisis a partir de la ley de Dalton y sacar solo la presión que me interesa. Por ejemplo, aquí en el dibujo que ustedes pueden observar, lo que me pueden dar a mí es esta presión total. Este es lo que yo conozco, pero yo lo que quiero saber nada más es la presión del gas número 2. Entonces, para eso voy a usar la ley de Dalton. Y por último tenemos la ley general de gases, que esto ya es un conglomerado de todos los factores. Aquí no se deja fuera ninguno, pero eso sí, vamos a asumir que los gases que utilicemos son gases ideales. En realidad, en el entorno natural tal concepto no existe. Tenemos gases reales, pero no ideales. Entonces, nosotros creamos las condiciones ideales. Básicamente podríamos tomar como lo más cercano a ideal, aunque no todos lo cumplen. Lo más cercano a ideal, que serían los gases nobles. Pero en tal caso, los gases que vamos a utilizar son gases reales, pero que los vamos a tomar hipotéticamente como
como gas ideal. Ya es como es nuestra condición personal. Entonces, pero técnicamente, como les digo, en la naturaleza no va a existir tal caso. Los gases siempre tienden a generar desequilibrios o reacciones, y por eso no se les puede tomar como tal. Incluso los gases nobles pueden ser perturbados en su equilibrio y pueden generar en algún momento una reacción. Entonces, estamos hablando de que la estructura ideal no se va a mantener en todos los casos. Pero bien, tomando como gas ideal cualquier gas estudiado en esta materia y más adelante, dependiendo de lo que ustedes tomen en su carrera, esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Yo regularmente lo que les digo para que recuerden esta fórmula es recordar dos palabras: pavo igual a norte, la de pavo norte, porque así lo único que estamos haciendo es eliminando las vocales. Quiero decir, cabe aquí la O y aquí la E. Vean, aquí dice pavo norte, pavo igual a norte. Entonces, para acordarse ustedes de cómo va esta fórmula, solo borran las vocales y dejan las consonantes. Borramos la A y la O de pavo, borramos la N y la E de norte, y ya nos queda PV es igual a nRT. ¿Qué significa? La presión y el volumen son igual al número de moles por la constante de gases y la temperatura en escala Kelvin, ¿verdad? La temperatura absoluta. Aquí están los descriptores. La R es la constante de gases, como les decía. Y nosotros, por cuestiones prácticas, vamos a hacer lo siguiente. Vean, el valor de R puede tener varios valores o varios números que implican lo mismo, pero que esto va a depender también de las unidades que se estén empleando. Estos valores que están acá, por términos prácticos, nosotros no los vamos a usar. Estos que están acá, vamos a estandarizarlo. Vamos a quedar en la base fundamental, y vamos a utilizar en todos los casos el valor de R siempre en el valor estandarizado de atmósfera por litro, mol por Kelvin, 0.082. Hasta ahí lo podemos dejar, no es necesario utilizar los demás números. 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Esa va a ser la constante de gases que nosotros vamos a usar en todos los casos, no porque sea la única que exista, sino que para simplificar la terminología de unidades, porque aquí ya estamos hablando de conversión de unidades y eso no es tan relevante para el caso de la práctica y el establecimiento del control de leyes de gases. Entonces vamos a usar esta. Cuando sea R, acuérdense, vamos a utilizar este valor para que lo tomen en cuenta. Oigan, porque en términos prácticos nos va a salir mucho mejor así. Bueno, no sé si tienen preguntas. Preguntas. No. Vaya. Entonces vamos a cerrar la clase de este día aquí. Hemos visto la parte teórica de gases, solo nos queda pendiente ya para la otra semana la parte práctica. Vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a usar la pizarra, que va a ser mejor para poder elaborar estos ejercicios. Y pues les voy a hacer llegar una guía de ejercicios también para este fin. Léanse la separata para que puedan repasar mejor los términos. Así que si no hay más preguntas, quiero ver el chat. Creo que no. Bueno. Permítanme, nadie se va a desconectar. Bueno, me voy a despedir formalmente, pero nadie se desconecte, oiga. Esto es porque estoy grabando la llamada, solo voy a cerrar la llamada. Terminamos aquí, nos vemos en la otra.